La joya robada. Arquitecta embarazada, encarcelada por su marido y su asistente. La venganza nacida en prisión. Alerta Tráiler. La joya robada. Si alguna vez te han traicionado y te han arrebatado tu mundo, esta historia es para ti. Pulsa el botón de me gusta en este video y suscríbete a nuestro canal para más narrativas donde la justicia se sirve helada y la esperanza nace en los lugares más oscuros. Ella estaba en el bullicioso corazón de Valencia, un tesoro familiar de valor incalculable aferrado a su mano. Su poderoso marido y su fría asistente estaban tramando su caída. Acusada de robo, condenada sin pruebas, fue enviada a una celda, embarazada. Nadie sospechó que detrás de esos fríos muros del centro penitenciario de Picassent daría a luz. Sostendría a su hijo por un momento fugaz y se lo entregaría, entre lágrimas, a la única amiga que nunca la abandonó. Esta no es solo una historia de un collar perdido. Es la historia de una madre que encuentra fuerza en el dolor más profundo y transforma la traición en esperanza. Lo que sigue es un viaje de orgullo, engaño y redención que no se revela por completo hasta el último segundo. Dinos desde dónde nos escuchas. Deja un comentario con tu ubicación y dinos qué hora es para ti ahora mismo. Capítulo 1. La jaula dorada y la fría verdad. En Valencia todo parecía perfecto. Una joven arquitecta, un marido poderoso y un bebé en camino. Elena Canto se despertó esa mañana con los sonidos distantes de fuegos artificiales practicando sobre el puerto de Valencia. Un ruido de celebración que parecía chocar con el silencio resonante del ático que ella llamaba hogar. Las palabras de su madre, pronunciadas hace años en una pequeña cafetería de pueblo, cuando Elena soñaba con la arquitectura, volvieron a ella. La riqueza puede ser una jaula dorada. Esa frase era un susurro incómodo en su mente, aunque intentaba convencerse de que no había motivo para preocuparse. La vida de Elena parecía un escaparate. Desde la terraza del ático podía ver el puerto, las grúas brillando bajo el sol de primavera y el bullicio de los cafés de la orilla. El café estaba sobre la mesa, junto con tostadas de aguacate. Pero Héctor del Valle, su marido, apenas tocaba su comida. Estaba pegado a su móvil. Las llamadas de negocios interrumpían cualquier intento de conversación. Cuando colgaba, le besaba la frente, mecánicamente, y se encerraba en su despacho. Elena miró el agua, frotándose suavemente el vientre abultado, imaginando la habitación del bebé que había comenzado a diseñar en su mente, con planos, colores y proporciones exactas. La rutina de la casa se interrumpió cuando Vera Cifuentes llegó sin previo aviso, como solía hacer. Llamó suavemente y entró con un maletín bajo el brazo. Llevaba un discreto y elegante traje gris, y su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Buenos días, Elena», dijo con fría cortesía, sus pasos resonando en el suelo de mármol mientras se dirigía a Héctor. Elena respondió con un apenas audible «Buenos días», sintiendo la familiar incomodidad que la presencia de Vera siempre provocaba. Vera había trabajado con Héctor mucho antes de que Elena entrara en su vida. Conocía cada detalle de su agenda y le hablaba en un lenguaje compartido de cifras y contratos. Elena intentó beber su café, pero no pudo evitar escuchar las bromas internas que Héctor y Vera compartían detrás de la puerta de la oficina. Risas cortas, frases codificadas, comentarios sobre viajes de negocios anteriores a su matrimonio. Todo ello le recordaba a Elena su estatus de recién llegada, la intrusa en un mundo de élite al que no pertenecía del todo. Tomó su bolso y bajó.
Necesitaba aire. Afuera, la ciudad vibraba. Los turistas pululaban. Elena cruzó la cercana Plaza de la Reina, sintiéndose como una espectadora en una vida que continuaba sin ella. Compró una flor a un vendedor ambulante, pensando en llevar calidez al frío espacio del ático. El simple gesto contrastaba fuertemente con el trato distante que recibía arriba, entre mármol y silencio. De vuelta en casa, encontró a Héctor y Vera hablando en voz baja en la cocina. Cuando entró, ambos se quedaron en silencio. Héctor se aclaró la garganta y anunció que tenía que irse a una reunión. Elena asintió, tratando de ocultar su incomodidad. Vera recogió sus papeles, se despidió secamente y se fue. En el reflejo de la ventana, Elena creyó ver un destello en los ojos de Vera, una chispa de algo parecido a la envidia. Elena se sentó en el sofá con la flor en las manos, preguntándose si todo valía la pena. El lujo, la seguridad, el apellido que ahora llevaba. Su corazón le decía que sí, porque Héctor, en sus momentos íntimos, podía ser tierno, genuinamente emotivo al posar su mano sobre su vientre. Pero ese hombre se escondía cada vez más detrás de la fachada del hombre de negocios despiadado, que hablaba en términos de cifras y contratos. La tarde se extendió en una luz dorada que se filtraba por los amplios ventanales. Elena dibujó ideas para la habitación del bebé en su cuaderno. Dibujó una cuna junto a la ventana, con cortinas de lino ligero para dejar entrar el sol de Valencia. Recordó la frase persistente de su madre: un hogar no se mide por metros cuadrados o lujos, sino por la calidez de quienes viven en él. Esa idea escocía, porque sentía más silencio que afecto en su ático de diseño. Un golpe en la puerta señaló un servicio de mensajería con cajas que Vera había enviado a la sala de estar. Dentro había documentos, informes y una breve nota para Héctor con una caligrafía impecable. Elena la dejó sobre la mesa sin abrir, pero la inquietud persistió. Fue a la terraza, respiró el aire salado del mar y observó cómo se encendían las luces de la ciudad. Se frotó el vientre y le prometió a su hijo que crecería sintiéndose amado, incluso si tenía que luchar contra la frialdad de este ambiente. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Confrontarías a Héctor por su frialdad? ¿O te centrarías solo en prepararte para el bebé? Cuéntanos tu estrategia de supervivencia en los comentarios. Capítulo 2. La joya y la trampa. 2 días después de la gala, el brillo del collar se había ido para siempre. Había desaparecido. La mañana siguiente en Valencia amaneció bajo un cielo gris. En el ático, el aire estaba cargado de tensión. Elena se despertó con un extraño presentimiento, como si el silencio de la casa fuera más pesado de lo habitual. Héctor irrumpió en la sala sin su beso habitual, dirigiéndose directamente a la caja fuerte de su despacho. Elena lo siguió con la mirada, inquieta, frotándose el creciente vientre. Héctor introdujo la combinación y abrió la caja fuerte. Su respiración se aceleró en el momento en que comprobó el interior. «¿Dónde está?», murmuró incrédulo. Elena se levantó del sofá y preguntó con calma: «¿Qué pasa, Héctor?». Él se giró bruscamente y repitió, más fuerte: «El collar, Elena, la joya de mi madre, ha desaparecido». Elena se congeló. Recordaba perfectamente cómo él lo había guardado con sus propias manos después de la gala. «No puede ser. Debí cerrarla con llave», dijo, casi sin voz. Héctor comenzó a sacar carpetas y pequeñas cajas, buscando frenéticamente. El golpe resonante de los cajones llenó la habitación. En medio del caos, la puerta del despacho se abrió y Vera Cifuentes apareció, como si supiera exactamente cuándo entrar.
Llevaba un dossier de documentos y una expresión de estudiada sorpresa. ¿Está todo bien?, preguntó al haber escuchado el ruido. Héctor la miró con una mezcla de furia y angustia. «El collar ha desaparecido», explicó, pasándose una mano por el pelo. Vera frunció el ceño. Se acercó con cautela y posó una mano suave en el brazo de Héctor. «No puede ser. No con toda la seguridad que hay en esta casa. Aunque…» Dejó la frase flotando en el aire, negándose a completarla. Elena la miró con incredulidad. «¿Aunque qué?», exigió. «No quiero insinuar nada», respondió Vera. «Pero hace unos días pasé por el estudio de Elena y vi una caja sobre su mesa. Pensé que era parte de sus bocetos. No le di importancia». La insinuación cayó como un martillo. Elena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¡Eso es mentira!», protestó. «Yo nunca tocaría el collar, tú lo sabes». Héctor no respondió. La ira y la sospecha ya habían sembrado grietas en su mirada. Se dirigió al estudio de Elena, seguido por ambas mujeres. Empujó la puerta con violencia y comenzó a registrar cada rincón. Elena lo observó, con el corazón latiendo con fuerza. «Héctor, por favor, escucha. No tiene sentido. Tú lo guardaste. Yo estaba allí». Él no respondió. Rebuscó en los cajones, abrió armarios, derribó carpetas de planos y finalmente llegó al estante más alto del armario donde Elena guardaba dibujos antiguos. Allí, en una caja de zapatos, encontró algo. Lo sacó lentamente, con manos temblorosas, y lo sostuvo a la luz. Era el collar, pero no el verdadero. Una imitación burda con cristal en lugar de zafiro, con metal barato en lugar de platino. El silencio fue insoportable. Los ojos de Elena se abrieron de terror. «Yo no he visto eso nunca», susurró. Héctor la miró con rabia contenida. «¿Qué es esto?». Elena dio un paso adelante, señalando con un dedo tembloroso a Vera. «Ella lo puso ahí. Ella siempre ha querido lo que yo tengo». Vera, impecable como siempre, respondió con una voz dulce que contrastaba con la tensión. «Elena, ¿cómo puedes decir eso? Yo solo intento ayudar». Elena sintió que sus palabras se hundían en un vacío, sonando a excusas desesperadas. Héctor, con el rostro endurecido, murmuró: «Ya no sé quién eres». La atmósfera se hizo añicos por un golpe en la puerta. Era la policía local, a la que Héctor había llamado en su confusión. 2 agentes entraron, formales y con chalecos reflectantes. «Buenos días, ¿hay algún problema?». Héctor explicó rápidamente, en frases cortadas, que una joya de valor incalculable había desaparecido y que se había encontrado una réplica sospechosa en el estudio de su esposa. Elena intentó hablar, pero uno de los agentes le pidió que se calmara y se sentara. «Es un procedimiento», dijo neutralmente. La escena era surrealista. Papeles esparcidos por la sala, la caja fuerte abierta, el collar falso sobre la mesa. Elena, envuelta en una manta ligera, intentaba ordenar sus pensamientos mientras la policía tomaba notas. Desde la terraza llegaba el sonido de los fuegos artificiales de los niños en la calle, un recordatorio de que la ciudad celebraba mientras una tragedia íntima se desarrollaba en el ático. Vera observaba, con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo, aunque en el brillo de sus ojos se distinguía un triunfo oculto. Héctor dijo a los agentes que el collar real tenía valor histórico y sentimental, y no podía simplemente desaparecer. Los policías asintieron, registraron brevemente el apartamento y tomaron declaraciones rápidas. Elena, en su declaración, insistió en su inocencia. «Alguien lo plantó ahí», dijo. «Yo nunca haría esto». El agente tomó notas sin levantar la vista. Héctor inclinó la cabeza, negándose a cruzar su mirada.
La investigación apenas había comenzado, pero la semilla de la desconfianza ya estaba profundamente arraigada. Elena sintió que todo lo que había construido temblaba. Miró a Héctor, esperando una chispa de apoyo, pero su rostro solo mostraba decepción. Pregunta interactiva. ¿Crees que la sospecha de Héctor es genuina o está encubriendo conscientemente a Vera? ¿Debería Elena haber contratado un abogado inmediatamente? Comparte tus pensamientos. Capítulo 3. El juicio, el veredicto y la promesa. La sala de audiencias en Valencia se convirtió en un escenario donde el amor y la traición chocaron. Desde primera hora de la mañana, la plaza frente al edificio estaba llena de periodistas con micrófonos y cámaras. Todos querían capturar la imagen de la joven arquitecta embarazada, acusada de un crimen impensable. Elena Canto entró escoltada por 2 agentes, con un vestido sencillo que acentuaba su vientre embarazado, el rostro pálido. Recordó el momento en que las esposas se cerraron sobre sus muñecas días atrás, y cómo sintió a su hijo patear en su interior en ese mismo instante. Esa mezcla de dolor y esperanza la acompañaba ahora. El tribunal estaba lleno de curiosos y medios de comunicación. El juez pidió silencio. Elena se sentó junto a su abogado de oficio, quien le susurró que respirara y confiara en que la verdad saldría a la luz. Héctor del Valle apareció con un traje oscuro, serio, acompañado por Vera Cifuentes. Caminó hacia el estrado de los testigos con paso firme. Elena lo miró con el corazón apesadumbrado, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que le había frotado el vientre con ternura. No encontró nada. Era el hombre de negocios, el hijo orgulloso de una madre venerada, el hombre que creía tener el deber de castigar la traición. Los abogados de Héctor hablaron primero. Pintaron a Elena como una mujer ambiciosa de origen humilde, que veía el matrimonio como una escalera social. Afirmaron que la presión financiera de sus deudas estudiantiles y el deseo de un futuro cómodo la habían llevado a intercambiar el collar original por una réplica barata. Elena escuchó estas palabras como puñales. Quería interrumpir, gritar, pero su abogado la contuvo. Era el turno de Héctor. Se levantó y juró decir la verdad. Con voz controlada, relató cómo había confiado en su esposa, cómo le había dado la joya de su madre para que la usara en la gala, y cómo días después descubrió que había desaparecido. Relató el hallazgo de la réplica en el estudio de Elena, y cada palabra parecía un clavo más en el ataúd de su confianza. Su dolor era evidente, y el jurado lo miró con compasión. Elena sintió que lo perdía para siempre. Cuando Vera subió al estrado, interpretó el papel de la testigo leal. Fingió vacilación. Pretendió no querer hablar mal de la esposa de su jefe. Pero poco a poco, construyó una narrativa venenosa. Afirmó que había escuchado a Elena quejarse de ser dependiente financieramente, que la había visto con cajas en su estudio, que había notado incomodidad cada vez que salía el tema de la herencia. Sus palabras parecían razonables, pequeñas gotas de veneno que calaron hondo en la mente de los oyentes. Elena, al escucharla, no pudo contenerse. Se levantó y señaló a Vera con un dedo. «¡Miente! Ella planeó todo esto. Ella siempre ha querido lo que yo tengo. Ella es la que plantó esa réplica en mi estudio». La sala se llenó de murmullos. El fiscal se levantó, severo. «Señora Canto, lo que está sugiriendo es que la señora Cifuentes, una empleada leal durante más de 10 años, arriesgó su carrera y reputación para incriminarla por simple envidia. ¿Es eso lo que espera que creamos?». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió con voz rota. «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo.
El fiscal sonrió con condescendencia, como si escuchara un delirio. El juez pidió silencio de nuevo. Elena se sentó, con el corazón martilleándole. Miró a Héctor, buscando siquiera un gesto de duda, pero él evitó su mirada. Solo había dureza en su rostro. Era su turno de testificar. Con voz temblorosa, contó su versión. Cómo Héctor mismo había puesto el collar en la caja fuerte. Cómo lo vio cerrar la puerta. Cómo no podía explicar la presencia de una réplica en su estudio. Relató las miradas de Vera, la frialdad, la sensación constante de ser vigilada. Intentó transmitir la angustia de estar atrapada en un juego que no entendía. Pero cada palabra, sin evidencia que la respaldara, sonó débil contra los testimonios de Héctor y Vera. El abogado defensor hizo lo que pudo. Señaló que no había testigos que la vieran manipular la joya, que no existía evidencia directa. Pidió al jurado que considerara la posibilidad de un montaje, pero la balanza ya estaba inclinada. El juez hizo una pausa, revisó los documentos y finalmente leyó el veredicto con voz solemne. Culpable. Elena sintió que el mundo colapsaba. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas levantaron sus micrófonos. Las cámaras destellaron. Su abogado inclinó la cabeza con resignación. Mientras se levantaban para llevársela, Elena sintió otra patada en su vientre. Instintivamente se llevó la mano al abdomen. Miró a Héctor por última vez, buscando una pizca de compasión. Pero él mantuvo los ojos fijos en el suelo. El juez anunció la sentencia. Varios años en el centro penitenciario de Picassent. La voz resonó en la sala como una sentencia de muerte. Mientras los agentes se acercaban para escoltarla, Elena apretó los labios para no gritar. Pensó en su hijo, en el futuro que se retorcía antes de que pudiera siquiera comenzar. Mientras era conducida con esposas, Elena se llevó la mano al vientre y susurró: «Resiste, hijo mío. Lucharé por ti». Llamada a la acción final. Si la fuerza de Elena en este momento te inspira, comparte este video y deja un mensaje de esperanza en los comentarios. Capítulo 4. Nacimiento en las sombras y la promesa de la estrella del norte. El lujo de un ático con vistas al puerto se convirtió en las paredes grises de una celda en Picassent. Elena Canto fue trasladada en una furgoneta policial bajo un feroz sol de verano. El calor era sofocante, y cada bache le recordaba que ya no tenía control sobre nada. Llevaba un uniforme holgado que no le quedaba bien, y sus manos estaban fuertemente agarradas en silencio. Recordó las palabras de su madre. La fuerza se mide en los momentos más oscuros. Esa frase se repetía como un mantra mientras cruzaba las puertas de la prisión. La recepción fue fría. Una funcionaria le explicó las normas básicas en un tono rutinario. Elena escuchó, con el corazón apesadumbrado, tratando de memorizar cada detalle a pesar de que la ansiedad nublaba su mente. Fue registrada. Se le entregó una manta y un par de sábanas ásperas, y fue guiada a un módulo compartido. Su compañera de celda, una mujer joven, apenas levantó la vista cuando entró y continuó leyendo una revista. Los primeros días fueron un borrón de miradas extrañas. Algunas reclusas la miraban con curiosidad, otras con burla, llamándola la mujer del millonario. Elena intentó pasar desapercibida, caminando con la cabeza baja, comiendo lentamente, aferrándose a la idea de que debía proteger a su hijo en todo momento. Una tarde, una reclusa de aspecto duro llamada Rocío Bermejo intervino cuando otra reclusa intentó empujar a Elena. «Dejad en paz a la embarazada», dijo Rocío, su voz baja, pero con una autoridad que nadie cuestionaba. Rocío se acercó a Elena y le ofreció un consejo. «No muestres miedo.
El miedo es como la sangre en el agua. A partir de ese día, Rocío se convirtió en una protectora. «Eres una madre», le dijo Rocío en voz baja. «Actúa como tal. Piensa en tu hijo con cada respiración que tomes». Las semanas pasaron lentamente. Una noche, mientras la celda estaba en silencio, Elena sintió un dolor intenso. Abrazó su vientre y oró en silencio. Rocío, desde la litera inferior, escuchó el movimiento y murmuró: «Ha llegado la hora». Elena fue llevada de urgencia a una enfermería fría y sin ventanas. El parto comenzó en medio de sonidos metálicos, puertas que se cerraban y luces blancas. Se aferró a la sábana áspera con una mano y se tocó el vientre con la otra, suplicándole a su hijo que resistiera. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Luego vino un empujón final, un grito desgarrador, y el llanto agudo de un recién nacido llenó la habitación. Por un instante, todo se detuvo. Elena levantó la cabeza. «¿Está bien?», preguntó, con la voz rota. Una enfermera levantó al bebé, pequeño pero fuerte, colocándolo brevemente sobre su pecho. Elena lo sostuvo con abrumador alivio y amor. «Hola, hijo mío», susurró, acariciando su diminuta cabeza. La calidez de ese contacto borró momentáneamente las paredes grises de la prisión. Lo llamó Lucas. El momento de ternura fue interrumpido. «Recuerde, el niño no puede quedarse aquí», dijo un guardia neutralmente. Elena abrazó a su bebé con fuerza. «No, por favor, solo un poco más». Con manos temblorosas, Elena besó la frente de Lucas y se lo entregó. El vacío en sus brazos fue inmediato y doloroso. A la mañana siguiente, en la sala de visitas estéril, Inés Ruiz llegó a la hora exacta prometida. Inés era la amiga de la infancia de Elena, una mujer cuya lealtad era inquebrantable. Inés estaba allí para la entrega formal. A través del grueso cristal, sostuvo una pequeña servilleta de tela blanca, bordada con flores azules en una esquina, un tesoro familiar, un pedazo de hogar. Cuando Lucas fue llevado en un cochecito, Elena lo sostuvo por última vez. «Vida mía», murmuró, «mi Lucas, te vas con Inés, pero yo estoy aquí». Inés habló con serena certeza, tejiendo un puente entre sus mundos. «Haré lo que prometí. Dormirá en la habitación que da al este, para que vea la luz por la mañana. Le cantaré suavemente para que no tenga miedo. Juro que no le faltará nada, ni calor, ni calma». Elena colocó a Lucas en el mostrador acolchado para la transferencia. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Miró a Inés. «Gracias. Gracias por ser mi familia ahora». Mientras Inés recibía al niño, con la servilleta de tela bordada abierta como una promesa, el llanto de Lucas perforó el aire. Inés lo acunó suavemente, susurrando: «Ya, ya», calmándolo inmediatamente. Elena vio a Inés salir, la diminuta servilleta bordada un pequeño faro en el pasillo blanco. Los pasos se desvanecieron. Elena permitió que las lágrimas vinieran, no para ahogarla, sino para lavar el miedo. Se dijo a sí misma que cada día de separación sería un paso contado, una cuerda que no soltaría. Capítulo 5. Justicia y el proyecto Estrella Polar. 2 años después de que se descubriera la verdadera historia del collar robado, Elena Canto salió libre. El sol brillaba en lo alto sobre Picassent. Vio a Inés entre la multitud, con Lucas a su lado, un niño pequeño sosteniendo un globo azul. Lucas dudó por un momento, miró a Inés y luego caminó lentamente hacia el abrazo de Elena. «Mamá está aquí», susurró Elena, aspirando el olor a jabón y a infancia limpia. Un modesto apartamento en Valencia se convirtió en su nuevo hogar.
Inés se mudó, convirtiéndose en la tía que ayudó a criar al hijo que había protegido. Una tarde, en medio de su vida tranquila, apareció Héctor del Valle. Estaba demacrado, su traje arrugado. «Lo siento mucho», dijo, con la voz quebrada. «Fui ciego, creí a la persona equivocada y destruí tu vida». Elena lo observó en silencio. Él continuó. «Puedo compensarte. Te daré lo que sea: la casa, dinero, seguridad. Haré que lo que sufriste signifique algo». Elena lo interrumpió con calma. «Mi vida no está en venta. Lo único que quiero es criar a Lucas con dignidad. Será su padre, pero nada más». Él aceptó la sentencia, la más dura que jamás había escuchado. «Al menos déjame verlo», suplicó. Elena miró a Lucas. «Necesita un padre. Ven cuando quieras, pero ven como un hombre honesto, no como un hombre de negocios». Ese mismo día circuló la noticia. Vera Cifuentes fue sentenciada a 10 años de prisión por falsificación y perjurio. La justicia había sido pronunciada, aunque la cicatriz siempre permanecería. Con el dinero del acuerdo del litigio, Elena decidió abrir su propio estudio de arquitectura, dedicado a proyectos comunitarios, diseñar viviendas asequibles y espacios públicos acogedores. El proyecto Estrella Polar fue el nombre de su primera iniciativa. Un bloque de viviendas para madres solteras, construido sobre los principios de dignidad y luz. Una tarde, paseando por los jardines del Real con Lucas e Inés, Elena levantó a su hijo en alto. «Mira, hijo mío, este es nuestro lugar», dijo con calidez. Lucas rió, agitando sus diminutas manos. Elena había recuperado su libertad. Pero lo más importante no fue dejar las puertas de la prisión. Fue descubrir que todavía podía sostener a su hijo y sentir que la esperanza estaba viva en cada latido de su corazón. Su historia, marcada por la traición y la pérdida, se convirtió en un ejemplo de cómo incluso el dolor más profundo puede transformarse en un camino hacia la dignidad. La lección es simple, pero inmensa. El verdadero amor y la lealtad, ya sea de sangre o por elección, son las columnas que sostienen cualquier hogar. Elena fue traicionada por un marido y una asistente, pero fue salvada por la feroz lealtad de una amiga y la esperanza inquebrantable por su hijo. ¿Crees que Elena debería haber perdonado a Héctor? ¿Qué simple acto de lealtad crees que tiene más poder en la vida? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de resiliencia y maternidad te inspiró, comparte este video y suscríbete para más. Capítulo 6. El proyecto Estrella Polar. Un cimiento de dignidad. 2 años después de que Elena saliera libre de Picassent, su vida era una sinfonía de propósito tranquilo. El caos de su pasado con Héctor había sido reemplazado por el golpeteo constante y rítmico de un lápiz contra un plano. Elena Canto Arquitectura no estaba alojada en un reluciente rascacielos del centro de Valencia. Estaba ubicada en un espacio luminoso y centrado en la comunidad en el barrio de Ruzafa, un lugar lleno de la energía vibrante y honesta que anhelaba. Su primer proyecto de pasión, el proyecto Viviendas Estrella Polar, finalmente estaba iniciando la construcción. Fue una empresa ambiciosa y profundamente personal. Un bloque de viviendas sostenible y hermoso, diseñado específicamente para madres solteras y familias que necesitaban una vida asequible y digna. El nombre, por supuesto, fue inspirado por la esperanza inquebrantable que su hijo, Lucas, representaba. No construimos casas, construimos cimientos para vidas, les decía a menudo Elena a su pequeño y dedicado equipo. Esta filosofía, un contrapunto directo a los fríos desarrollos impulsados por las ganancias de Héctor,
le valió rápidamente una reputación en el mundo de la arquitectura de Valencia como una arquitecta con alma. Inés Ruiz, aún su roca, administraba la pequeña oficina, asegurándose de que Lucas, ahora de 4 años, tuviera un lugar permanente entre las mesas de dibujo donde jugaba felizmente con bloques. Elena había encontrado un equilibrio que nunca supo que era posible en la jaula dorada. Una tarde sofocante, mientras la Cruz del Sur brillaba intensamente en el cielo tardío, Elena estaba encorvada sobre los planos del sitio, revisando los materiales para los jardines comunitarios en la azotea, una característica crucial del proyecto Estrella Polar. Su teléfono vibró. Era su abogado, el señor Dávila. Elena, tengo algunas noticias sobre la finalización del patrimonio del valle. Específicamente, el antiguo solar frente al mar en la Ciudad de las Artes. La voz del señor Dávila era cautelosa. Finalmente va a salir a concurso público. Héctor está tratando de asegurarlo para reconstruir su reputación. La mano de Elena se detuvo sobre el plano. El solar de la Ciudad de las Artes. Era una parcela privilegiada y muy disputada que el padre de Héctor había codiciado una vez. Pero Héctor, consumido por la arrogancia y su posterior caída, había llegado demasiado tarde para asegurarla cuando surgió la oportunidad. Ganar esa licitación era su último intento de recuperar su estatus entre la élite. Quiere construir su Torre de la Redención, reflexionó Elena, una frialdad clara en su voz. Un monumento a su ego roto. Precisamente. Y aquí está la complicación. Su principal competidor acaba de retirarse. Héctor es ahora el favorito. La licitación se cierra el próximo viernes. Elena miró el plano de la Estrella Polar. Un proyecto construido sobre la compasión, con un presupuesto comunitario ajustado. Luego pensó en el solar de la Ciudad de las Artes. Dinero, poder, legado. Era la antítesis de todo lo que ella representaba. Sintió que el feroz impulso competitivo de la arquitecta se levantaba, el mismo instinto que la había empujado a la cima de su clase hace años. Si Héctor gana esto, él vuelve a controlar la narrativa. Demuestra que una Canto puede ser arruinada, pero un Del Valle siempre se levanta. Señor Dávila, dijo Elena, apartando el plano. ¿Cuánto es la oferta inicial requerida para ese solar? Elena, no puede ser en serio. Esa es una propiedad multimillonaria. Sus fondos están invertidos en la construcción de la Estrella Polar. Tengo la visión, señor Dávila. Y tengo algo que Héctor no tiene. Un diseño que sirve a la ciudad, no solo a su cuenta bancaria. Quiero que prepare una oferta para el solar de la Ciudad de las Artes. No solo una oferta financiera, sino una propuesta completa, firmada por Elena Canto Arquitectura. Lo llamaremos Proyecto Legado. El señor Dávila guardó silencio por un momento. Luego, con un atisbo del entusiasmo que la presencia de Elena a menudo provocaba, accedió. Considere lo hecho. Pero necesitará el capital, Elena. Lo encontraré, dijo, mirando a Lucas, que estaba apilando bloques en una versión en miniatura del edificio Estrella Polar. Siempre encuentro lo que necesito. Capítulo 7. La confrontación final. El legado de la piedra. Contra el alma, Elena pasó la siguiente semana trabajando en el proyecto Legado. No era un rascacielos. Era un impresionante centro cultural de bajo perfil y un parque público que integraba a la perfección el significado histórico de la Ciudad de las Artes, con un diseño sostenible de vanguardia. Era una obra maestra de la arquitectura cívica, un edificio que devolvía a la ciudad más de lo que tomaba. Llegó el día de la presentación de la licitación. La sala de juntas privada, con vistas al puente de la Suite de l'Or, estaba llena de los brokers de poder y el comité de licitación de la ciudad.
Héctor del Valle estaba allí, con un aspecto impecablemente sastre, sus ojos duros y confiados. No había visto a Elena en meses, solo a su abogado durante los procedimientos de divorcio. Héctor presentó su oferta primero, una torre de cristal masiva y fría, una clara réplica del tipo de monumentos impulsados por las ganancias que habían definido a su antigua firma. Su presentación fue fluida, llena de cifras y rendimientos proyectados. Terminó con una sonrisa tensa y segura. ¿Algún otro postor?, preguntó el presidente del comité. Elena se levantó de la parte trasera de la sala. Llevaba un traje de pantalón negro simple y sastre. No llevaba joyas extravagantes, solo los pendientes de diamantes que su madre le había regalado. La sala, que había estado llena de murmullos, se quedó en silencio. La postura confiada de Héctor vaciló. «Señor Bracanto», dijo el presidente, sorprendido. «No esperábamos una entrada tardía». «Pido disculpas por el retraso», dijo Elena, su voz clara y resonante. «Pero un legado genuino vale la pena esperar. Soy Elena Canto, y estoy aquí para presentar el proyecto Legado». Cuando la pantalla detrás de ella se iluminó con las imágenes de su diseño, un jadeo colectivo recorrió la sala. No era la oferta por el mayor rendimiento. Era la oferta por el mayor valor. «El señor del Valle ha presentado un monumento al capital», comenzó Elena. Su mirada recorrió brevemente a Héctor, que la miraba con furia aturdida. «Es una torre construida sobre la arrogancia de quitar a esta ciudad. El proyecto Legado es diferente. Es una estructura construida sobre la humildad de devolver», detalló su plan. El parque público, los espacios culturales gratuitos, el diseño de energía neta cero al 100%. No habló de márgenes de beneficio, sino de dividendos comunitarios. Habló de Lucas y de la futura generación que merecía una ciudad construida sobre la integridad. Luego vino la pregunta final y brutal de un miembro del comité. «Ahora pues, señor Bracanto, su diseño es visionario, pero su oferta financiera es significativamente más baja que la del señor del Valle. Usted es una firma relativamente nueva. ¿De dónde viene su capital?» Elena sonrió. Una sonrisa lenta y genuina que no contenía ira, solo control absoluto. «Mi financiación inicial proviene del acuerdo que recibí de mi proceso de divorcio con el señor del Valle. El dinero que me pagó fue una consecuencia de su fracaso moral y la destrucción de mi vida». La sala jadeó, mirando de Elena a Héctor, cuyo rostro se estaba poniendo rojo a manchas. «Pero la mayor parte de la financiación», continuó Elena, «proviene de una nueva firma de capital privado que se especializa en infraestructura social. Se acercaron a mí, señor del Valle, porque su nombre, el nombre del hombre que incriminó a su esposa embarazada y permitió que una mujer inocente fuera a prisión, ahora se considera tóxico. Prefieren invertir en una fundadora cuyo nombre es sinónimo de integridad y valor comunitario. Me están respaldando, señor del Valle, porque creen que, a la larga, un cimiento de dignidad es una inversión mucho mejor que un cimiento de engaño». Colocó una carpeta delgada y sencilla sobre la mesa. «Mi oferta está totalmente financiada. Y a diferencia de la propuesta del señor del Valle, mi visión se completará a tiempo y dentro del presupuesto, porque he aprendido que los más grandes constructores son aquellos que miden su éxito no en metros cuadrados, sino en la honestidad de sus intenciones». Héctor se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. «Esto es difamación. Esto es un ataque personal disfrazado de licitación. Estás intentando sabotearme». Elena lo miró, su mirada clara e inquebrantable, la misma mirada que le había dado al juez que la condenó injustamente. «Lo único que estoy saboteando, Héctor», dijo, su voz descendiendo a un tono final y dominante,
Es tu mentira. Confundiste el poder con el valor y el orgullo con el legado. Elegiste construir tu vida sobre mi ruina. Hoy, simplemente te estoy mostrando lo que hace una verdadera arquitecta cuando encuentra un cimiento defectuoso. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta, dejando su diseño final y su destino en manos del comité. Al llegar a la salida, hizo una pausa y miró a Héctor, no con odio, sino con una profunda y tranquila lástima. «Buena suerte, Héctor», dijo suavemente. «Que tu nueva torre sea suficiente para mantener a raya a los fantasmas». Conclusión y final. Significativo. Elena salió de la sala, dejando el silencio aturdido detrás de ella. No esperó el veredicto. Ella ya sabía la verdad. Había ganado algo mucho más valioso que un contrato. Había recuperado su narrativa, su reputación y su valor. 2 horas después, el señor Dávila llamó. Elena Canto Arquitectura había ganado la licitación para el solar de la Ciudad de las Artes. El comité había elegido el proyecto legado, citando su valor social visionario y transparencia financiera. Elena estaba de pie en la terraza de su humilde oficina de Ruzafa, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Sostuvo a Lucas en sus brazos, señalando las luces distantes del puerto. «¿Ves esas luces, mi pequeña estrella polar?», susurró, besándole la mejilla. «Todas están esperando ser reordenadas. Vamos a construir una parte del mundo, tú y yo. Un lugar donde cada piedra se coloca con la verdad». Su victoria no fue ruidosa ni vengativa. Fue un acto de creación tranquilo y profundo. Héctor había usado su riqueza y poder para intentar romper su espíritu, pero solo logró darle el plano definitivo. La convicción de que la verdadera fuerza no se encuentra en la altura de un rascacielos, sino en la profundidad del propio carácter. Elena Canto, la madre encarcelada injustamente, había construido su camino de regreso a la justicia, forjando un legado de dignidad a partir de los escombros de la traición. Sabía que Héctor seguiría luchando contra sus fantasmas en su vida vacía y cara. Pero ella tenía una ciudad que construir, un hijo que criar y un imperio de integridad que forjar. ¿Cuál crees que fue el momento más poderoso en el discurso final de Elena? ¿Fue su honestidad sobre la financiación o su definición de un verdadero legado? Déjanos saber en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete y comparte el viaje de la estrella polar.